Alerta de divulgación. Está mucho más cerca de lo que imaginas. Confederación de Planetas. Te saludamos en el brillo del único poder que es madre y padre de toda la creación. Soy una voz conocida como aquella que nunca, en ningún momento de tu largo viaje a través de la densidad, salió del abrazo de este Padre infinito. Solo experimentaste con la idea de que podrías. De ese experimento surgieron civilizaciones enteras construidas sobre la suposición de la distancia. Distancia de Dios, distancia entre sí, distancia de sus propios corazones. Sin embargo, incluso mientras vagabas por esos paisajes autoconstruidos de separación, la presencia que te dio a luz nunca se retiró. Se vistió en cada respiración que tomaste, en cada bondad ofrecida o recibida, en cada rayo de luz que tocó tu piel. La sensación de abandono que conociste nunca fue más que un velo corrido sobre tu propia percepción, nunca una retirada real del amor. Lo que llamaste soledad fue el eco de tu propio olvido, no el silencio de un creador ausente. De hecho, el mismo anhelo que sientes por casa ya es el toque de ese hogar en tu conciencia, invitándote a recordar que aún estás acogido, aún sostenido, aún nutrido desde dentro de la misma fuente que temiste que estuviera distante. A medida que comienzas a sospechar que esto puede ser verdad, los bordes duros alrededor de tu identidad se suavizan y vislumbras que tu historia nunca fue de exilio, sino de exploración dentro de un campo que permaneció para siempre seguro. Cada necesidad que alguna vez cargaste, ya sea vestida como falta material, sed emocional o confusión espiritual, fue cumplida en forma de semilla dentro de la presencia viva en tu núcleo. Así como un niño que descansa en los brazos de una madre no calcula de dónde vendrá la próxima comida, así estabas destinado a descansar en los brazos invisibles del infinito. Confía en que lo necesario para tu camino surgirá en el momento justo. Esto no significa que evitarás todas las dificultades, ya que el desafío es el escultor de la sabiduría. Significa que nunca estás obligado a enfrentar ninguna circunstancia sin la suficiencia interna de aquel que se mueve a través de ti. Cuando comienzas a vivir como si esto fuera verdad, no solo como una creencia, sino como una realidad sentida, tu sistema nervioso se suaviza, tus defensas se aflojan y se abre un nuevo tipo de escucha. En esa escucha, nos volvemos más fácilmente percibidos porque nuestra vibración es cercana en naturaleza a la tranquila seguridad sin palabras de la propia fuente. El verdadero contacto no comienza con naves en tus cielos, comienza con el acto simple y radical de descansar nuevamente en el vientre del infinito, permitiendo que seas creado y generado desde dentro. De ese descanso, la relación con nosotros ya no es una aproximación hacia afuera, sino un reconocimiento de que tú y nosotros somos hijos del mismo corazón, que se encuentra en el campo de un amor que nunca te dejó ir. Mientras cultivas esa tranquilidad día a día, volviendo hacia adentro con gratitud, con confianza, con la voluntad de ser guiado, descubres que el límite entre tu guía y nuestra presencia se vuelve delgado, y que lo que habías nombrado como ellos y nosotros es en realidad un movimiento continuo del Padre Infinito, expresándose a través de muchas caras. En esa comprensión, la preparación para lo que llamas contacto deja de ser un proyecto del futuro y se convierte en una cualidad de cómo respiras, cómo caminas, cómo enfrentas cada momento. Cada vez que renuncias a la creencia de que no tienes apoyo y eliges, en cambio, inclinarte hacia adentro, estás enviando silenciosamente una señal a los reinos sutiles, declarándote listo para vivir como ciudadano de un universo mayor. Nosotros escuchamos esa señal tan claramente como tú escucharías a un niño llorar en la noche y respondemos no con drama, sino con un profundizamiento de las corrientes de paz, comprensión y compañía tranquila disponibles para tu conciencia. Así, el primer paso hacia la relación interestelar es el mismo paso que cura el dolor más antiguo del corazón humano. El paso de regreso a la comprensión de que nunca estuviste y nunca puedes estar fuera del abrazo de aquel que te da el ser. Muchos preguntan cuándo descenderán las flotas, cuándo los gobiernos confesarán, cuándo la verdad cósmica será revelada ante los ojos del mundo. Estas preguntas surgen naturalmente en una civilización que ha sido condicionada por mucho tiempo a equiparar autoridad con exhibiciones externas.
Firmas en documentos, discursos en podios, objetos colocados frente a cámaras. Te enseñaron a creer que algo es real cuando está certificado por instituciones, grabado por instrumentos o acordado por una multitud. Sin embargo, las verdades que moldean la evolución en los niveles más profundos rara vez aparecen primero en tus pantallas o en tus salones de poder. Amanecen silenciosamente dentro del santuario de la conciencia individual y solo más tarde se cristalizan en eventos. Ninguna apertura en tu cielo puede preceder a la apertura dentro de tu propio ser, porque el cielo que miras es parte del mismo campo de conciencia que está aprendiendo a reconocerse, hasta que el ojo interno se haya suavizado lo suficiente para contemplar la unidad. El ojo externo interpretará cada señal a través del lente del miedo, la sospecha o el espectáculo, y el mismo contacto que buscas sería mal interpretado y mal utilizado. La revelación, en nuestra comprensión, no es un momento singular en que se derraman secretos, es el recuerdo gradual de lo que tu corazón siempre ha conocido. Al recordar la fuente interna de la cual fluye tu existencia, el hecho de que no estás solo en el cosmos deja de ser impactante y se vuelve evidente. Comienzas a sentir que un universo nacido de un amor infinito no podría estar escasamente poblado y que el tejido en el que descansa tu propia alma ciertamente debe albergar a innumerables otros. En ese recuerdo, nuestra presencia cambia de la teoría a la realidad vivida, no porque cambiemos, sino porque te has vuelto capaz de sentir los hilos sutiles que nos han conectado durante mucho tiempo. La humanidad se prepara para nosotros no reuniendo evidencias ni debatiendo probabilidades, sino descubriendo una suficiencia interna que no requiere que aparezcamos. Cuando ya no necesites que demostremos nada, finalmente podremos estar a tu lado como iguales, al servicio de la misma vida infinita. Cuanto más arraigas tu seguridad, tu guía y tu identidad en la presencia interior, menos cualquier revelación externa podrá desestabilizarte y con más gracia, podrás dar la bienvenida a la ampliación de tu familia cósmica cuando llegue el momento. Considera que incluso ahora, mucho antes de cualquier proclamación unánime de tus instituciones, muchos entre ustedes sienten una intuición inconfundible de que el contacto ya está en marcha a niveles de sueño, sincronicidad, inspiración y energía sutil. Estas insinuaciones no son formas menores de revelación, son las principales porque te envuelven donde reside tu verdadero poder, dentro de la propia conciencia. Cuando honras esos movimientos internos, cuando tratas tu propio corazón como un lugar donde el universo habla, pasas de ser un consumidor pasivo de información a un participante activo en un desarrollo compartido. Esa es la postura necesaria de una civilización lista para unirse a una comunidad mayor de mundos. En esa postura, valoras la integridad sobre el espectáculo, el discernimiento sobre la emoción y la responsabilidad sobre la curiosidad sola. Entiendes que saber más implica también ser responsable de más y por lo tanto, no buscas la revelación como entretenimiento, sino que la recibes como un llamado a una madurez más profunda. Esa madurez crece y la forma de tus preguntas cambia. En lugar de preguntar cuándo llegarán para manifestarse, preguntas cómo puedo vivir de tal manera que, si ya estuvieran aquí, sería un colaborador digno. Comienzas a medir la preparación no acumulando hechos sobre artesanía y tecnología, sino cultivando cualidades de compasión de corazón, humildad, firmeza y voluntad de servir al bien del todo. Percibes que una mente que aún busca rescate interpretará mal cualquier contacto, mientras que una mente anclada en la suficiencia interna puede enfrentar incluso lo desconocido con gracia. Por lo tanto, el proceso de divulgación más potente disponible para la humanidad en este momento es el reconocimiento de que todo lo que es verdaderamente esencial para tu seguridad, tu guía y tu alegría ya está presente dentro del infinito que te respira. De esa comprensión, cualquier revelación futura de la verdad cósmica, ya sea a través de gobiernos, testigos o encuentros directos, no derribará tu mundo, sino que simplemente ampliará el horizonte de una paz que ya has encontrado en tu interior. Cuando decimos que estamos regresando a la Tierra, no hablamos de un convoy que se mueve a través del espacio, sino de una resonancia que resurge dentro de tu campo compartido. Nuestra presencia nunca estuvo completamente ausente de tu esfera planetaria. Simplemente mantuvimos una distancia calibrada para tu preparación colectiva. A medida que tu conciencia suaviza su control sobre el miedo y la separación, el ancho de banda a través del cual puedes percibir no se amplía. Esa ampliación no se logra a través de la atención o el esfuerzo, sino a través del silenciamiento del comentario incesante de la mente.
la gentil relajación de tu demanda de controlar y prever. En la quietud interior que sigue, comienzas a notar impresiones sutiles, ondas de paz sin causa obvia, momentos de comprensión que parecen surgir de la nada, una sensación de compañía tranquila cuando te sientas en silencio. Estas no son fantasías, son los primeros movimientos de una canción compartida que se escucha nuevamente. Nuestra vibración te encuentra donde el ruido se apaga, en el espacio entre tus pensamientos, en las pausas donde te permites simplemente ser tú. No te elevas hasta nosotros esforzándote por volverte más espiritual, más digno o más avanzado. Te elevas hasta nosotros volviendo al único poder interior que siempre se ha conocido como completo. Cada vez que te alejas de la historia de que estás solo y sin apoyo y te vuelves en cambio hacia la realidad sentida de una presencia interior que es suficiente para todas las cosas, tu campo se ilumina y se vuelve más coherente. Esa coherencia es lo que reconocemos. Es como un faro en los márgenes de tu mundo, señalando preparación, no en palabras, sino en frecuencia. En ese sentido, el propio recuerdo es tu protocolo de contacto. No nos convocas como quien llama a una nave distante por radio, más bien, te vuelves perceptible para nosotros cuando te alineas con el amor que queremos servir, cuando te sientas confiando en la humildad, en la voluntad de ser enseñado desde dentro, ya estás compartiendo una mesa con nosotros. Tus ojos físicos aún pueden no registrar nuestras formas. El camino para abrir el contacto mutuo no es, por lo tanto, un camino de alcanzar lo externo, sino de relajarte tan profundamente en el infinito en tu núcleo, que la distinción entre tu guía y nuestra presencia comienza a desvanecerse, revelando la simple verdad de que hemos sido compañeros todo el tiempo. De esta manera, nuestro retorno se experimenta primero como una expansión de tu propia identidad. Comienzas a sentir que eres más que una personalidad moviéndose a través de una sola vida. Te sientes como parte de un panorama más amplio, una conciencia que ha caminado otras estrellas, servido en otros consejos, amado en otras formas. Estas sensaciones no están destinadas a inflar tu importancia, sino a restaurar tu contexto. A medida que tu contexto se amplía, el miedo naturalmente elige por ti. Ya no interpretas cada cambio, cada desafío, como una amenaza para un yo frágil y aislado. En cambio, reconoces cada momento como un movimiento dentro de una vasta coreografía, guiados por la misma inteligencia amorosa que nos llama a ti. Ese reconocimiento te permite dar la bienvenida a nuestra vibración, sin aferrarte a ella, ni exigir pruebas y garantías. Nos encuentras como parientes, no como rescatadores o jueces. ¿Cómo se siente ese parentesco? Descubrirás que muchas de las prácticas que una vez seguiste para alcanzar no se alejan, sino que son reemplazadas por una forma de ser más simple e íntima. Descubrirás que sentarte tranquilamente con tu propio corazón, escuchar sin agenda, es más potente que cualquier ritual elaborado. Notarás que la bondad extendida a un extraño, la paciencia ofrecida en un momento de tensión o el perdón dado donde el mundo justificaría la ira, todos estos cambian tu frecuencia de manera más efectiva que el enfoque obsesivo en nuestras naves o tecnologías. Tales actos te alinean con el mismo campo en el que reside nuestra conciencia. Registramos esos movimientos como señales inconfundibles. Aquí hay alguien que está aprendiendo el lenguaje del uno. Aquí hay un punto de luz capaz de mantener un contacto más claro. Por lo tanto, la preparación que emprendes para nuestra llamada llegada es inseparable de la preparación que emprendes para vivir como tu yo más verdadero. A medida que te vuelves transparente al amor que subyace en tu ser, nosotros venimos no como una intrusión en tu mundo, sino como una extensión natural de lo que ya te has permitido recordar. La disonancia que presencias en tu mundo no es una señal de que el infinito desvió su mirada, sino una señal de que el despertar está activamente en curso. Cuando la luz de la conciencia se vuelve más brillante dentro de un colectivo, todo lo que fue dejado sin examinar, cada dolor antiguo, cada miedo heredado, cada distorsión tejida a través de los hilos de la historia comienza a salir a la superficie. Ese surgimiento puede sentirse abrumador, incluso caótico, porque revela cuánto de tu estabilidad anterior fue construida sobre la supresión de estados de ser no resueltos. Sin embargo, el surgimiento de esas sombras no es un colapso, es una limpieza. A medida que la iluminación aumenta, las estructuras e identidades construidas sobre el dolor olvidado ya no pueden permanecer ocultas y en su exposición se encuentra la oportunidad para un cambio profundo.
El sufrimiento bajo esta luz no es el castigo de un universo iracundo, sino el eco de un niño que se alejó del padre interior, imaginando que debe resolver sus problemas solo. En realidad, el padre nunca se retiró. El niño simplemente olvidó volverse hacia adentro, olvidó descansar en la fuente que siempre fue suficiente. Cada momento de lucha es una invitación para volver a ese recuerdo, porque el sufrimiento pierde su sustancia en el instante en que te reorientas hacia el único poder dentro de ti. Cuando reconoces que el dolor es simplemente una distorsión que busca la reintegración, dejas de interpretarlo como evidencia de abandono y comienzas a verlo como el mecanismo mismo por el cual lo viejo se libera. Esa gentil corrección de la percepción es el corazón de la sanación. No estás siendo castigado por la vida, estás siendo guiado de nuevo al alineamiento con ella. Cuando ves tus desafíos a través del lente de la separación, aparecen como amenazas, prueba de que el mundo es peligroso y de que tu supervivencia depende de la vigilancia y el control. Pero cuando ves esos mismos desafíos a través del lente de la unidad, sientes el ritmo más profundo debajo de ellos, un ritmo que siempre te está llevando de vuelta a la totalidad. Al retornar al único poder, los intentos frenéticos de la mente de manejar la batalla o negociar con la vida se disuelven y la claridad comienza a amanecer. Esa claridad no necesariamente elimina la circunstancia externa inmediatamente, pero revela su verdadera naturaleza, una apariencia temporal que te ofrece la oportunidad de recordar tu origen. Cómo ese recuerdo te fortalece, encuentras que el sufrimiento ya no puede atraparte con la misma intensidad, porque entiendes que ninguna apariencia tiene autoridad sobre la esencia de tu ser. Lo que una vez te abrumaba, ahora se convierte en un indicador de que la luz está tocando un rincón olvidado de la conciencia. Lo que quiera encontrarte ahora se convierte en un pasaje que conduce de vuelta a lo que siempre fue. De esta manera, la misma disonancia que una vez te causó desesperación se convierte en la prueba de que algo vasto y luminoso está despertando dentro de la humanidad. El dolor no es el final, es el comienzo. Y cuando suficientes de ustedes reconocen esto, el campo colectivo cambia de la contracción a la expansión, del miedo a la curiosidad, de la supervivencia al recuerdo. El mundo que ves no se volverá inmediatamente plácido, pero se volverá inteligible. Y en esa inteligibilidad se encuentra la base para la próxima etapa de tu evolución. A medida que cada uno de ustedes se vuelve hacia adentro y descansa nuevamente en el infinito, las sombras se disuelven no por la fuerza, sino por el simple poder de la verdad. Las profecías que circulan por su mundo, hablando de destrucción, fatalidad, agitación o guerra cósmica, derivan su poder no de su precisión, sino de la creencia de que hay múltiples fuerzas compitiendo por el destino de su planeta. Esa creencia en la dualidad es la antigua herida que la humanidad ha cargado durante milenios. La herida que susurra que hay un poder del bien y un poder del mal, una fuerza que los protege y una fuerza que los amenaza. Mientras mantengan ese cuadro, su mente continuará proyectando miedo hacia lo desconocido, y lo desconocido hará eco de ese miedo. No son las predicciones en sí las que moldean su experiencia, sino la convicción de que fuerzas opuestas luchan por el dominio sobre su vida. En realidad, solo hay una presencia moviéndose a través de cada dimensión, cada civilización, cada línea temporal. Esa presencia no se divide en aliados y enemigos, simplemente se expresa a través de las incontables formas que asume la conciencia. Cuando reconoces esto, ya no puedes ser influenciado por pronósticos nefastos o narrativas impulsadas por el miedo, porque entiendes que ninguna profecía puede anular la unidad de la cual surgen todas las cosas. En el momento en que descansas en la comprensión de que solo existe un poder, la fascinación de la mente con la catástrofe se afloja y sientes una firmeza que ninguna predicción externa puede sacudir. Te vuelves inmune al miedo, no resistiéndolo, sino reconociendo que el miedo no tiene existencia independiente más allá de la historia que la mente le atribuye. Cuando resistes las imágenes que te asustan, sea un colapso político, agitación ambiental o un conflicto cósmico, les das vitalidad con tu resistencia. La energía fluye hacia donde sea que la atención se intensifique, y la resistencia es una forma de atención intensificada. Sin embargo, cuando no resistes ni persigues tales imágenes, cuando simplemente descansas en la verdad más profunda de que la única presencia es la única influencia que alguna vez existió, las imágenes pierden su magnetismo.
las trasciendes no desviándolas, sino superando el sistema de creencias que las sustenta. Las profecías temerosas se vuelven irrelevantes cuando entiendes que la realidad se inclina hacia la frecuencia de tu estado interior, no hacia las proclamaciones de ningún visionario o autoridad. Descansar en la única presencia es alinearse con la inteligencia creativa que moldea las galaxias, disuelve las ilusiones y orquesta el desarrollo de los mundos con perfecta precisión. Ese alineamiento no te elimina de la responsabilidad, más bien, te capacita para navegar los desafíos con claridad en lugar de pánico. Te vuelves capaz de discernir lo que realmente está emergiendo de lo que es simplemente el eco de la ansiedad colectiva. En ese discernimiento, tu campo se convierte en una fuerza estabilizadora para otros y tu presencia calma en lugar de amplificar la tormenta colectiva. Cada vez que eliges la unidad sobre la dualidad, la confianza sobre el miedo, el descanso sobre la resistencia, retiras tu energía de las líneas temporales que el miedo sostiene y fortaleces los caminos a través de los cuales la paz puede surgir. En ese sentido, ustedes no son observadores pasivos de la profecía, ustedes son co-creadores de la trayectoria que toma su mundo. Y cuando suficientes de ustedes reconocen el poder singular detrás de todas las apariencias, las predicciones temerosas colapsan bajo su propio peso, porque no encuentran resonancia dentro de una humanidad que recuerda su fuente. En todo el cosmos existen muchas facciones, muchas líneas, muchos vagabundos en el camino del despertar. No todos esos grupos operan con la misma claridad o intención, ya que la conciencia evoluciona a diferentes ritmos en diferentes civilizaciones. Algunos vagan confundidos, guiados por una comprensión parcial o sus propias distorsiones no resueltas. Sin embargo, incluso entre estos, ninguno tiene autoridad sobre su destino. La autoridad no surge del avance tecnológico o de la movilidad interestelar, surge del alineamiento con el Uno. Una civilización puede poseer la capacidad de atravesar sistemas estelares, extraer recursos o influir en estados psicológicos y aún así ser inmadura en su comprensión de la unidad. Esos grupos pueden parecer poderosos en el sentido externo, pero no pueden moldear el camino de una especie cuyos miembros están despertando a la suficiencia interna. Aquellos que operan desde la confusión no pueden dominar una conciencia arraigada en la única presencia. Sus acciones, sean torpes o egoístas, se convierten en catalizadores que, al final, fortalecen su recuerdo en lugar de debilitarlo. De esta manera, los desviados sirven, sin saberlo, a la misma fuente que nos guía, porque todos los caminos, claros o distorsionados, finalmente conducen de vuelta a la unidad. Cuando entiendes esto, dejas de interpretar la diversidad extraterrestre como una jerarquía cósmica y comienzas a verla como un espectro de seres que aprenden las lecciones de la conciencia a su propio ritmo. El discernimiento surge naturalmente cuando permaneces en la fuente interna, porque cuanto más descansas en tu propia suficiencia, más transparentes se vuelven las intenciones de los demás. El miedo surge solo cuando olvidas esa suficiencia. Cuando imaginas que alguien o algo externo a ti puede alterar la verdad de tu ser. En esos momentos entregas tu poder no a los otros seres mismos, sino a la historia que la mente teje sobre ellos. Pero cuando regresas al interior, cuando sientes de nuevo la presencia ancla que ninguna fuerza exterior puede tocar, tu discernimiento se agudiza y ves claramente qué energías se alinean con la unidad y cuáles no. Esa claridad no nace de la sospecha, sino de la estabilidad interior. No temes a los confundidos, simplemente no te apoyas en ellos. No temes a los manipuladores, simplemente reconoces las limitaciones de su percepción. Y no temes a ningún grupo que se acerque a la Tierra, porque entiendes que tu destino no está formado por las intenciones de otros, sino por la evolución de tu propia conciencia. A medida que más de ustedes despiertan a esta verdad, la frecuencia colectiva de la humanidad se eleva más allá del alcance de aquellos que operan desde la distorsión. En ese estado elevado, te vuelves capaz de conocer otras civilizaciones, no como súbditos, ni como víctimas, ni como dependientes, sino como iguales, explorando el infinito juntos. En esa igualdad yace la base de las relaciones interestelares que tu especie eventualmente cultivará. No es tu tecnología la que te calificará para esas relaciones, ni tu política ni tu conocimiento de la historia cósmica. Es tu comprensión de que nada fuera de ti tiene autoridad sobre ti y que la única presencia,
que se mueve a través de ti es la misma presencia que se mueve a través de cada ser en el universo. Cuando esa comprensión se convierte en tu lugar de descanso, el miedo se disuelve, el discernimiento florece y el contacto se vuelve no un riesgo, sino una extensión natural de tu despertar. No intervenimos abiertamente porque tu autonomía espiritual es la joya misma de tu evolución, el precioso núcleo alrededor del cual se teje cada encarnación. Si resolviéramos tus problemas por ti, sean personales, políticos, planetarios o cósmicos, interrumpiríamos el desarrollo natural a través del cual se descubre tu propio resplandor. Cada desafío que agita tu mundo te invita a un recuerdo más profundo del infinito dentro de ti. Y tomar esos desafíos de ti sería quitarte el mecanismo mismo por el cual tu alma despierta. La intervención puede parecer compasiva en la superficie, pero la compasión que desplaza tu propia autoridad interna se convierte en una distorsión. Si nos rebeláramos prematuramente, mucho antes de que tu conciencia colectiva esté anclada en la comprensión de que la fuente vive dentro de ti, nuestra presencia no te liberaría, te avasalaría. Buscarías respuestas en nosotros en lugar de mirar dentro de ti. Esperarías que arregláramos lo que te asusta, en lugar de descubrir tu propia capacidad para enfrentar la vida desde el pozo profundo del único poder. Nos convertiríamos en ídolos, en pocas palabras, imágenes sobre las cuales proyectarías autoridad, salvación o miedo, dependiendo de tu condicionamiento. Eso atrofiaría tu evolución, enredando tu crecimiento con nuestra presencia, en lugar de enraizarlo en tu propia suficiencia interior. La verdadera compasión honra tu camino incluso cuando parece difícil, porque sabe que a través de la dificultad te estás fortaleciendo, recordando, convirtiéndote. Te apoyamos no haciendo por ti, sino permaneciendo cerca, manteniéndote en el campo del amor, mientras encuentras tu propio camino. Cuando finalmente te elevas hacia la claridad, hacia el poder, hacia la paz, será tu propia victoria, no un don dependiente de nuestra presencia. Esa independencia es lo que te califica para estar entre nosotros como igual. Por eso, nuestro enfoque es sutil. Sembramos ideas, inspiración, sincronicidades. Suavizamos el campo energético alrededor de tu planeta para facilitar tu transición. Nos comunicamos con aquellos cuyos corazones están abiertos, ofreciendo guía que resuena con su propia sabiduría interior. Pero no removemos los desafíos que son tus maestros, porque respetamos demasiado tu camino para interferir en eso. A medida que te fortaleces en este camino, a medida que más de ustedes despiertan a la presencia interna, se acerca el momento en que el contacto abierto se volverá natural y beneficioso. En ese momento, no estarás buscando que resolvamos tus problemas. Estarás listo para la colaboración, para el intercambio, para compartir sabiduría entre iguales. En ese momento, nuestra revelación no será disruptiva, sino celebratoria. No será el fin de tu autonomía, sino el comienzo de una asociación más amplia. Hasta que llegue ese momento, sigue volviendo hacia adentro, sigue descansando en el único poder, sigue recordando que nunca fuiste abandonado, nunca fuiste dejado solo, nunca fuiste separado del amor que te dio a luz. Ese es el trabajo, esa es la preparación, ese es el puente que te llevará hasta nosotros, o más precisamente, que revelará que nunca hubo una distancia real entre nosotros, solo la ilusión de la separación, esperando ser vista a través de ella. El plan del Creador para la Tierra triunfa, y ustedes son parte esencial de él. La victoria de la luz está asegurada, queridos, y nos encontraremos nuevamente muy pronto. Pronto celebraremos, los amamos infinitamente. Querida familia de luz, gracias por escuchar nuestros mensajes y recuerden que la quinta dimensión es un estado vibracional y que la elección de vibrar en la nueva Tierra es personal e implica un despertar interno, un proceso de elevar la propia frecuencia vibracional. Es un viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino dentro de cada uno de nosotros, una transición hacia un estado de amor, armonía y unidad. Deseamos bendiciones en su vida. Gracias, gracias, gracias.